Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estás en el mundo. Yo soy Pastor Chris, ese es mi amigo Luis. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Martínez. Bueno, hoy vamos a tener una conversación y vamos a hablar sobre la Biblia y vamos a hablar sobre una panorama histórica de la Biblia. Eso va a ser un estudio a través de varios diferentes videos. La verdad no sé de cuántos videos va a haber, pero tengo 6 sesiones que cada sesión creo que va a tener varios videos. Entonces, hoy vamos a hablar de la Biblia, cómo estudiamos la Biblia, las diferentes secciones de la Biblia y lo que queremos hacer es que la Biblia es más fácil por usted. Muchas veces vemos la Biblia y vemos que es algo aterrador, algo gigante, algo muy viejo y no lo entendemos y solo empezamos de lo que sabemos, tal vez con el Evangelio de Juan o escuchamos historias de este niño y pensamos y sabemos esas cosas, pero tenemos miedo y abrimos algo que no entendemos. Vamos y abrimos Segundo Reyes y abrimos algo y ay, yo no entiendo lo que están diciendo, no sé de lo que está diciendo porque no sabemos dónde estamos en la Biblia, no entendemos la historia, dónde estamos entre la historia de la Biblia. Entonces es lo que queremos hacer con estos videos y hacer que esto es más accesible por usted. Si usted está mirando esto, queremos que después de ver estos videos, este hermoso libro es más accesible por usted. Entonces, la Biblia se compone de 66 libros distintos, escritos por varios autores a lo largo de diferentes siglos y en dos idiomas principales. La cosa importante es que aunque hay muchos diferentes autores humanos de cada de estos libros, uh, son inspirados, todos son inspirados por revelación por parte del Espíritu Santo. Todos están escritos por Dios. Algunos autores bíblicos experimentaron de lo que escribieron, como con sus propios ojos lo vieron. Moisés, mucho de lo que él escribió de Éxodo y adelante, él estaba ahí viendo todo. Otras cosas ellos escucharon. Lucas, la mayoría de lo que Lucas escribió en su evangelio y el libro de Hechos, él aprendió, él escuchó, él hizo muchas preguntas intentando que todo era correcto. Pero la mayoría o nada de esto, de lo que escribió, él vio con sus propios ojos. Otros aprendieron por tradición y otras cosas estaban reveladas por Dios. Pero el Espíritu mantenía que todo estaba correcto, como si fuera escrito con la misma mano de Dios, que salió de la boca de Dios. Esta es la palabra de Dios. Aunque está escrito por humanos, es la palabra de Dios. El propósito de ese libro, el propósito de la Biblia, es decirnos cómo ser salvos. La razón que este existe es para decirnos cómo ser salvos. En otras palabras, la Biblia es la historia de la salvación, de cómo Dios salva a la humanidad. Nosotros humanos somos la creación de Dios. Somos sus elegidos. De toda la creación de lo que Él hizo, Él solo dio espíritu a nosotros. Dios, como Él es espíritu, Él dio espíritu a nosotros, pero no a los animales, no a los árboles, no a nosotros. Somos los elegidos de Él. Entonces, este hermoso libro nos dice, y es una historia larga a través de miles de años, de cómo Dios salvó su creación querida. El orden de la Biblia vino más tarde en la historia, unos siglos después. Pero después de que todos los libros fueron escritos y estaban convertidos en el canon, es cuando eligieron como el orden de todo.
¿ok? La Biblia cristiana se coloca en subcategorías. Hay 9 subcategorías en cómo podemos encontrar la Biblia. Lo primero, decimos la ley. Es los primeros 5 libros de la Biblia. Los primeros 5 libros es la ley. Aunque no vemos la ley en el libro de Génesis, esto viene de el nombre Torah en hebreo. Ellos dicen Torah, que significa ley. Esos primeros 5 libros. Esos todos estaban escritos por Moisés. Y a través de los años, cuando dicen la ley, están hablando de estos 5 libros. Después tenemos historia, los libros de la historia. Y esto es Josué a Esther. Todo eso es la historia de después cuando Israel entre a la tierra prometida por fin, hasta ya cuando están en la cautividad. Miles de años ahí, mucho tiempo pasa ahí y es la historia. Después de la historia en la Biblia, vemos los libros de sabiduría, los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Están todo parte de esta subcategoría de sabiduría. Número 4 es los profetas mayores y menores. Es todos los profetas, por Isaías hasta Malaquías. Lo demás del Antiguo Testamento son de los profetas. Los profetas son personas quien tenían un mensaje de Dios revelado a ellos y ellos van a la gente y dicen, la palabra del Señor dice, y ellos dicen lo que Dios dijeron a ellos. Ahora, decimos las mayores y menores profetas. Ningún profeta es mayor o mejor de ningún otro. Hay algunos que, ese es mi preferido, a mí me gusta eso, pero en los ojos de Dios todos son iguales. Decimos mayor y menor por la cantidad de libros. Algunos son mucho más largos que los otros. Después, ya estamos en el Nuevo Testamento. Tenemos los 4 libros de los evangelios. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después tenemos la historia del Nuevo Testamento. Y eso solo es un libro se llama Hechos. Pero eso nos enseña después que Jesús está resucitado, la empieza de la iglesia. Entonces es la historia de la iglesia. Después tenemos las epístolas o las cartas paulinas. Es todas las cartas escritas por Pablo. Son Romanos hasta Filemón. Después tenemos los apóstoles generales. Son las otras cartas escritas por otros autores. Tenemos esos Hebreos hasta Judas. Tenemos cartas escritas por Juan, por Pedro, por Santiago, que era hermano de Jesús, Judas, que era otro hermano de Jesús, no el Judas que traicionó a Jesús, pero ese es un hermano terrenal de Jesús. Y después tenemos la última subcategoría, se llama apocalíptica, que es el libro Apocalipsis, que es también un libro de revelación, un libro de profética sobre los tiempos finales. Lo que es importante que sabemos es que no todo de la Biblia está en orden cronológico. Están en esas categorías para ser más fácil para nosotros encontrar. Pero algunos de estos, por ejemplo, algunos de esos libros de sabiduría están escritos en medio de los libros de historia. Encontramos, por ejemplo, muchos de los salmos, no todos, pero casi la mitad de los salmos está escrito por David, que encontramos en como la segunda parte, no la mitad, pero la segunda parte de los libros históricos. Algo que es muy interesante para mí ver y saber es que Pablo, hablamos de la subcategoría de las epístolas paulinas, porque Pablo escribió 27% del Testigo Nuevo. Lucas escribió 27% también, por ciento.
Pero Lucas solo escribió dos libros grandes. Y Pablo escribió 13 libros, 13 cartas en total. El tema de la Biblia es más importante que el orden cronológico. Por eso la Biblia no es en un orden cronológico. Lo que es importante es la tema, lo que está pasando y en la orden de salvación. Es porque la Biblia está diseñada para decirnos más sobre el tema real que un cuento histórico. Libros, sí. Durante los 400 años de... Oh, no estoy un poco fuera de orden aquí. Ok. Algunos de los profetas y las apóstolas están realmente fuera del orden. Tenemos los cinco profetas grandes, todos juntos, pero pasaron diferentes tiempos. Y después tenemos los menores, y algunos de los menores estaban escritos antes de todos los mayores. Pero solo para ser más fácil, está ordenado así. También tenemos todos los de Pablo juntos, después los otros. Y no que Pablo escribió todo y después otros, no. Solo para ser más fácil está como puesto así. Entonces, ¿por qué es necesario comprender el orden histórico? ¿Por qué? ¿Por qué debemos saber históricamente cómo pasó? Si la Biblia no está orden así, ¿por qué debemos saber? Bueno, la cosa es, la Biblia está dividido en 3 diferentes periodos. ¿Ok? Entonces, cada periodo principal de la Biblia es muy diferente, muy distinto que los otros. Los 3 periodos son los periodos patriarcal, mosaico y cristiano. El periodo patriarcal es Génesis 1:1 hasta el tiempo de Moisés. En ese tiempo no hay palabra de Dios como escrito. Dios solo habló y trabajó con los jefes de la familia. Vemos que él habló y trató solo con Noé. Él habló con Abraham. Entonces, él en ese tiempo solo está hablando con el jefe de familia, el encargado. No había ley en ese tiempo. Y vemos que cuando no había ley para decirnos cómo estar y había 100% libertad a cómo estar, podemos ver en el tiempo de Noé cómo el pecado corrió por todo el mundo. Y aunque después de Noé, después que solo Noé y sus 3 hijos estaban salvos, podemos pensar, era un hombre bueno, un hombre fiel, pero rápido el pecado regresó al mundo. En este tiempo, es como, tenemos un dicho en inglés como el oeste salvaje, ¿no? El tiempo de los vaqueros y los nativos, que en ese tiempo no había como un ley, no era muy estricto en ese tiempo en los Estados Unidos, entonces era muy loco, y así era el mundo en ese tiempo. Podemos ver en ese tiempo que Dios destruyó todo el mundo. Él dividió una civilización en la Torre de Babel. La gente estaba intentando llegar a Dios, lo dividió con idiomas. Y él destruyó un pueblo entero en Sodoma y Gomorra. Destruyó todo un pueblo. Entonces, porque no había la ley en ese tiempo, Dios tenía que actuar muy fuerte. Nosotros podemos ver que era muy fuerte para arreglar las cosas. Y podemos ver, por eso es tan importante la ley. Sin la ley, una persona no puede ser salva, porque nosotros no sabemos el mente de Dios, no sabemos exactamente qué es correcto y no es correcto por Él.
Entonces, después estamos en el tiempo mosaico. Eso es el tiempo de la ley, tiempo de sacrificios, tiempo de sacerdotes, el tiempo del templo, el tabernáculo, tiempo de los profetas. Ese tiempo es tiempo de Moisés, cuando él recibió la ley, dio la ley al pueblo de Israel, hasta la, la muerte y resurrección de Jesucristo. Toda la vida de Jesús, muchas veces no pensamos en eso porque están en el Nuevo Testamento, pero casi todos los evangelios, todo eso está bajo de la ley. Todavía es el Antiguo Testamento. Hasta que Jesús muere en la cruz por nosotros, todavía estamos bajo de la ley. El mundo está bajo de la ley. Entonces, ese tiempo mosaico es la mayoría de la Biblia. Mayoría de la Biblia. Eso cubre el tiempo de desierto hasta la conquista de la tierra prometida, el tiempo de los jueces, tiempo de los reinos unidos y divididos, el tiempo de exilio, el tiempo de la regresa cuando el pueblo de Israel regresó a su tierra, el tiempo de silencio y los evangelios. Después tenemos el tiempo final donde estamos todavía hoy, es el tiempo cristiano. Eso es el Nuevo Testamento. Esto es los apóstolos, es el tiempo de la iglesia, es el tiempo donde vivimos hoy. Para entender correctamente la Biblia, uno debe saber en cuál periodo de tiempo se encuentra. Muchas veces podemos ver algo en Génesis, pero no podemos como pensar o juzgar ellos por lo mismo que está pasando de cómo podemos juzgar a Israel, porque ellos no tenían la ley, no tenían todas las reglas. Si usted trabaja con niños ahí en la escuela y si los niños no saben las reglas, ¿cómo podemos castigarlos y decir, hey, usted sabe mejor? Porque no sabían mejor. Y es lo mismo con el mundo ahí en Génesis. Uno puede decir que no sabía mejor. Pero también, aún con la ley, nosotros no pudimos ser salvos. Los humanos, la ley ayudó a decirnos eso es donde debemos estar. Y solo era el pueblo de Israel en ese tiempo. Pero el trabajo de ellos era de estar tan cerca de Dios que las otras naciones vieron y querían hacer así. Pero nunca pasó. Nunca lo hicieron, nunca pasó. Y ninguna persona pudo quedar con la ley. Ninguna persona puede ser correcto. Porque todos nosotros tenemos esta naturaleza pecaminosa adentro, como dice Pablo. Entonces es tan importante lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Porque aún con la ley no podemos estar salvos. Ayudó que el mundo no era tan lleno de pecado, pero ninguna persona quedó con la ley. Bueno, los diferentes periodos históricos explican el comportamiento diario. La vida como viajeros en el periodo patriarcal, como ellos eran vagabundos, no tenían tierra propia, solo se fueron. Muchas veces tenían muchos trabajadores, a veces esclavos, muchos animales, y solo se fueron en ese tiempo. Después, la vida, podemos ver que la vida es como un pueblo. La vida por Israel era un pueblo en la tierra de Israel. Ellos tenían un establecimiento permanente. Después, cuando Israel estaba libertado por Dios, por medio de Moisés, pero estaba liberado por Dios de Egipto, ellos estaban como vagabundos en el desierto por mucho tiempo, pero después conquistaron la tierra prometida y cada de las tribus, de las 12 tribus, tenían su área. No había un rey en ese tiempo, no había un gobierno central, solo cada gobierno, cada tribu tenía su propio sistema, pues. En ese tiempo podemos ver los tiempos de los jueces. Ellos eran gobernantes antes los reyes. Y Samuel era el último juez. Samuel es quien Dios usó para
elegir Saulo y David, y ellos eran los primeros reyes. Después de ese tiempo tenemos los reinos de los reyes unidos y después los reinos divididos que vamos a estudiar más adelante. Algo que quiero hablar ahorita, porque estoy diciendo Israel mucho antes que seguimos, es que hay 6 diferentes maneras, 6 diferentes significados por el nombre Israel. A través de este estudio vamos a estar hablando de 5 mucho. Y en la Biblia habla de 5 diferentes de esos significados. Pero primero, Israel era un hombre. Antes se llamaba Jacobo. Jacobo un día luchó con Dios y Dios cambió él. El nombre Jacobo no tenía buen significado, era más como engañador, porque esa era desde nació, era como era él. Pero después, cuando él luchó con Dios, él cambió y Dios cambió el nombre de él a Israel. Y Israel significa aquel que lucha con Dios. Es lo que significa Israel. Entonces, todo el pueblo vino de él, de sus 12, 13 hijos. Entonces, el primer significado es el hombre. Después hablemos de Israel, cuando ellos solo eran un grupo de esclavos en Egipto. La tercera manera decimos Israel, estamos hablando de una nación unida, un país entero. Después hablemos de Israel como un país dividido. Cuando ya dividieron, era Israel ahí arriba y Judá ahí abajo. Entonces, más adelante, todo Israel solo son parte, solo son 10 de las tribus. Y después, en el Nuevo Testamento, Israel es el reino entero de Dios, incluyendo la iglesia. Hablan de Israel como nosotros hoy. Desde el año 1947, Israel se convirtió en un país de nuevo, ahí en el Medio Oriente. Medio Oeste. Oriente. Y bueno, ahí, entonces ya hoy en día usted va a escuchar de Israel a veces en la noticia, pero no es lo mismo Israel de la Biblia. Ya es una nación nueva, con la misma religión, con los mismos creimientos. Ellos creen todo del Antiguo Testamento, pero ellos piensan que todavía están esperando su Mesías. Él vino hace 2000 años y lo perdió. Todo Israel. Sí. Entonces todavía como hay judeos hoy, hebreos, y todavía están esperando por su Mesías. Pero no creen que era Jesús. Todavía están esperando a alguien como Rey David para hacer Israel una nación grande en la tierra de nuevo. Porque lo que ellos piensan es a Mesías. Pero, entonces es triste porque compartimos una religión con ellos hasta un cierto punto. Pero después de eso es donde no han acuerdo de quién era el Mesías. Ellos todavía, como 2500 años después de la última vez que Dios habló a ellos, porque perdieron a Jesús. Y qué interesante, Chris, que todavía a veces creemos que, bueno, que Israel es como el pueblo escogido de Dios, el país, pues decimos, es el pueblo escogido de Dios. Y en sí, imagínate, ellos están esperando todavía que Jesús, que el Mesías vuelva otra vez. Sí, así es. Hay diferentes creencias. Bueno, no vamos a tener tiempo de hablar de todo eso ahorita, pero hay diferentes sectos de cristianos y los mormones. Ellos creen que Israel tiene que levantar de nuevo, así, pero en la exilio, en la cautividad, cuando Dios dejó que el reino de Babilonia vaya a destruir a Jerusalén, yo creo que él ya estaba creando y preparando un camino por Jesús, que destruyó el templo completo y la arca con las tablas
Ya después de ese tiempo no lo encontraron, porque ya estaba creyendo y preparando un camino por Jesús. Bueno, entonces ya siguiendo aquí y con todo ese estudio que estamos haciendo, yo he preparado un libro que es casi 50 páginas y voy a tener aquí abajo de este video, va a tener el link, el enlace. Entonces todo de lo que yo estoy hablando ahorita, usted puede tener enfrente de usted para hacer más fácil para ver todo de esos estudios, por todos los videos, va a estar ahí por usted a ver. Entonces ahorita estamos en número 3, letra C, hablando de la diferente periodos históricos en el comportamiento diario. Después, la vida de las personas cuando estaban en la cautividad y cuando regresaron a la tierra. Primero tenían el dominio de Asirio. Primero solo Israel, cuando estaban divididos entre Israel en el norte y Judá y Benjamín ahí abajo. Primero porque Israel era malo. Cuando dividieron, el rey no quería que la gente estaba regresando a Jerusalén para alabar a Dios. Entonces, él creó 2 diferentes lugares con vacas de oro para ellos a venir por todo de Israel a ir a alabar otros dioses. Entonces, ellos no querían que estaban con Yahweh, con Dios de la Biblia, porque él quería que él tenía el poder de ellos. Entonces, ellos desde el tiempo que dividieron, sí, alguna gente sí estaba ahí, había profetas que vinieron a hablar y una gente regresaron por la mayoría de esas 10 tribus. La gente todo el tiempo estaba con otros dioses, con idolatría. Entonces Dios dejó que el reino asirio vino y llevó todo Israel. Y allá en ese tiempo es cuando ya dejó de existir esas 10 tribus. Llevaron esas 10 tribus a algunos de la gente, muchos de la gente, miles de la gente que vivieron en el pueblo de Israel, lo llevaron por Asiria. Y ahí mezclaron con otras naciones y ya, como ya la mayoría no creyeron en Dios y ya. La gente que quedaba ahí ya mezclaron con otras naciones, ya no estaba sangre pura de nuevo. Y ya después en la capital del reino del norte de Israel estaba Samaria. Y usted sabe Samaria, ¿verdad? De la mujer samaritana. De Jesús estaba hablando con ellos y estaba tan como los judíos odian a ellos porque es los de Israel y ya mezclan con otras naciones y ya no son Israel, ya no más. Ya, entonces en ese tiempo, ya después de la cautividad de Siria, ya no hay más Israel. Solo hay los pueblos de Judá y Benjamín. Después de un tiempo, hay dominio babilónico, donde el reino de Babilón vino y llevó los 2 pueblos ahí. Primero, todos los mayores, los educados, los importantes, lo llevaron. Y después, los que quedaron intentaron como tener su libertad y lucharon y solo destruyeron toda la ciudad. Después, el reino de la Medes y la Persia vinieron y conquistaron los babilonios. Entonces, toda la gente que estaba en cautividad bajo del reino babilónico ya estaba bajo de otros reyes. Entonces, estos reyes es quien dejaron que Israel regresaron para construir el templo de nuevo y construyeron los muros de nuevo y regresaron. Entonces, es importante cuando estamos leyendo, si tenemos que entender si estamos hablando de Israel con asirios o judas con Babilonia o ya están con los reyes de Persia. Y después de esto, tenemos los 4 años de silencio, es lo que dicen.
Ya yo creo que es el quinto o sexto sesión que tengo preparado, hablamos más de esto. Pero dice los 4 años de silencio porque no había profetas en ese tiempo. Desde el último profeta, hace tiempo de Juan la Bautista y Jesús, ya pasó 4 años. Y hay mucho que pasó en la historia en ese tiempo. Ya cuando llegamos ahí, al tiempo final de estas clases, vamos a hablar más de esto. Pero lo que pasó es ya ese reino de Persia estaba conquistado por los griegos y por un hombre que es muy famoso en la historia que se llama Alejandro Magno. Él era un general griego y conquistaron muchas tierras y cuando él murió, no murió con un heredero. Entonces sus 4 generales dividieron la tierra entre ellos. Entonces por mucho tiempo las tierras de Israel estaban abajo de uno, pero muy cerca de otro, estaban siempre luchando por más tierra, porque Israel, esa área de Canaán, era la tierra prometida porque era un lugar muy importante por las ventas. Gente estaba directo en el camino a ir a otros lugares a vender. Entonces, ¿a quién controló esta área? Controló un área muy bueno, que podría ganar mucho dinero y es muy importante en toda la zona, toda la región. No tanto por la gente. Israel no era un pueblo luchador, nada de eso, pero por las tierras. Querían conquistar las tierras. Pero después de esto vino el Imperio Romano y ellos conquistaron los generales y ya en el tiempo de Jesús podemos ver que ya están bajo de mano de César, de los romanos. Y otra vez, más adelante vamos a estudiar más de esto, pero ellos tenían libertad en ese tiempo para tener su religión, a creer en Dios y alabar a Dios, porque cuando Julio César quería como conquistar a los griegos, los judíos fueron con él. Ellos como estaban alineados con él. Entonces, como era un puesto y ellos apostaron bien, entonces él dio como más libertad. Todavía estaban bajo la mano de él. No eran esclavos, tenían un poco de libertad, pero también no eran libres. Pero él dio libertad a creer en su propio Dios y es algo muy importante cuando llegamos al tiempo de Jesús. El comportamiento histórico en cada de esos periodos es muy diferente, entonces es importante cuando estamos estudiando a saber exactamente dónde estamos. En cada era vimos un Israel diferente, un Israel distinto. La mayoría de las personas que se confunden cuando están estudiando la Biblia lo hacen porque no pueden mantener el orden en orden. Entonces, cuando están estudiando, y eso me pasa a mí muchas veces, yo no entiendo eso y tengo que recordar, que estamos en el Reino Unido ahorita. No, ese es el Reino de David estamos en el tiempo de jueces, no hay ningún rey ahorita. Entonces, y eso es porque es muy, muy importante cuando están estudiando la Biblia o si alguien da un versículo, muy común que alguien dice, dame una palabra, necesito una palabra. Bueno, puede llevar un versículo y después dar muchos diferentes significados a esta, pero tenemos que llevar este capítulo o este versículo, perdón, adentro de todo el capítulo y después todo el capítulo por todo el libro y todo el libro por el tiempo que está pasando. Entonces, usted puede llevar un versículo y puede hacer que, bueno, eso significa eso por usted o eso significa eso por usted, pero no significa nada de esto, porque no está bajo la ley o no está en tiempo de Jesús.
Entonces, Cristo me quiere decir que para llevar un buen mensaje tenemos que saber en qué historia está la Biblia, Sí. en qué parte de la historia estamos leyendo. Exactamente, exactamente, porque hay tantos diferentes tiempos, tantos diferentes periodos, y estamos hablando de miles de años. Entonces, tantas cosas cambian y no podemos, no podemos hacer que la Biblia dice lo que queremos nosotros que dice. Nosotros nunca podemos llevar eso que dice un versículo que dice algo que yo quiero, porque esa es la palabra de Dios. Pero para entenderlo bien, especialmente los profetas, porque a veces son bien confusos, son bien difíciles por nosotros. Tenemos que entender que algunos profetas son en el tiempo debidos y algunos profetas están hablando al pueblo de Israel antes que viene Siria. Otros profetas están hablando a Judá antes que se fue a Israel. Están intentando regresa Señor. Pero podemos confundirlos si no estamos bien seguros dónde está. Y hay muchos recursos por nosotros hoy en día. Hay Google, pero tenemos que tener cuidado con esto. Sí, tenemos que tener mucho cuidado. Yo tenía una duda el otro día, entonces yo puse a buscar esa duda ahí y me trabé en un sitio mormón. Y yo no tenía, después de como media hora yo di cuenta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el internet porque cualquier loco como yo podemos publicar cosas. Pero sí, esa cosa hay tanta información aquí, tanto diferentes cosas. Es hermoso, es importante, cada palabra es importante, pero para entender bien y que nos da todo a nosotros que podemos recibir de esto, tenemos que entender exactamente en la historia donde estamos. Yo soy un aficionado a la historia, me encanta la historia. No solo la historia de la Biblia, pero la historia del mundo entero y todos los otros pueblos, los griegos, los romanos y los asianos y todo esto me fascina. Pero es muy importante para entender la gente, lo que estaban experimentando en este tiempo. Porque a veces Israel es su propio reino independiente. Abajo de Salomón era casi como los Estados Unidos ahorita, que es un país potente del mundo. Los Estados Unidos, Rusia, China, esos países son los más poderosos del mundo. Y durante el reino de Salomón, Israel era así. Era bien importante. Así podemos ver que la reina del sur de Etiopía y de África vino a visitar la esplendidad del reino porque era tan hermoso en ese tiempo. Y unos pocos cientos años después ya eran esclavos de nuevo. Esas lecciones son muy importantes por nosotros porque podemos ver que cuando Israel se alejó de Dios, lo que pasó es un ciclo. Bueno, un poco más adelante vamos a hablar de eso, pero es un ciclo que siempre pasa. Siempre pasa en la Biblia y siempre pasa en nosotros. Hay el pecado, después hay un castigo por el pecado, después nosotros estamos arrepentidos y estamos clamando a Dios, lo siento Señor, pero solo estamos reclamando por el castigo. Y hay un rescate. Esto pasa a nosotros hoy, ha pasado especialmente en el tiempo de los jueces. Poco más adelante vamos a hablar de esto, pero en el tiempo de jueces siempre estaba así. Siempre estaba el pueblo de Israel, estaba con Dios y después pecaron, siempre fueron a otros dioses. Y después Israel se castigaron. En ese tiempo Dios castigó a ellos por dejar otros pueblos cercanos a ir a como quitar su comida o destruir sus fincas, hacer así. Algo fuerte, pero no tan fuerte como destruirlos o matarlos por completo ni nada de esto.
y después lloraron en arrepentimiento a Dios y él levantó un juez, algo como Samson o Débora que vino a salvarnos. Entonces es un ciclo que siempre pasa. Bueno, en este estudio tenemos, esta es solo la sección 1, pero es la sección mucho más grande que todos. Tenemos 2 secciones más que quiero hablar. Entonces vamos a tener un descanso ahorita y después vamos a regresar y hablar de estas 2 cosas más en el siguiente video. Muchas gracias y nos vemos pronto.